7 de la mañana con 41 minutos y por supuesto de acuerdo al calendario, una vez realizado el sorteo con todos los representantes de los partidos políticos hace semanas atrás, seguimos con las entrevistas lunes, miércoles y viernes con estos ciudadanos guatemaltecos. Precisamente las personas que se están postulando para la presidencia de nuestro país, hoy continuamos con una de estas entrevistas y sí, vamos a conocer un poquito más acerca de quién nos acompaña esta mañana en nuestros estudios, el ingeniero Mario Estrada por UCE. Aquí el perfil. Mario Estrada Orellana, candidato a Presidencia Unidad del Cambio Nacional UCN. Vida familiar. Mario Estrada nació el 19 de junio de 1960 en Monjas del departamento de Jalapa, en Guatemala. Estrada es el primero de 6 hijos. Se trasladó a la ciudad de Guatemala y emprende su carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de San Carlos. Trabajó en el Ministerio de Finanzas Públicas, ingresado de ayudante bodeguero hasta llegar a convertirse después de más de 10 años en director administrativo del Ministerio de Finanzas Públicas. Vida política. Postulado por la Unidad del Cambio Nacional, Estrada sorprendió en las elecciones pasadas al colocarse en el 4º puesto de los comicios generales. Esta será su tercera participación en unas presidenciables. Ingeniero industrial, quien hizo carrera en el Ministerio de Finanzas, conoció a Alfonso Portillo en 1995 y eso le valió el inicio de su carrera política. Fue nombrado secretario de Desarrollo Social durante la gestión de Portillo, pero varios escándalos de corrupción provocaron el cierre de la secretaría. Aún así, corrió por una curul con el FRG en el 2003, tras el cisma entre el portillismo y Ríos Montt. Estrada refundó la UCN y se lanzó por la candidatura presidencial. En el 2011, su segundo intento, Estrada contaba con el apoyo de Portillo, quien estaba ya en la cárcel por casos de corrupción. Al finalizar la elección, las relaciones con el expresidente se dañaron y lo que se vislumbra como su partido al purgar prisión terminó con Portillo inclinándose por todos. Bueno, y presentamos entonces a quien nos acompaña esta mañana. Exactamente, el ingeniero Mario Estrada, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, gracias por asistir a la entrevista. Muchas gracias, María Arné, muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación para poder compartir con toda la ciudadanía, trasladar nuestro pensamiento y responder a las consultas que los ciudadanos hagan, al igual a las consultas que ustedes me puedan hacer. Bueno, candidato, con experiencia de muchos años en la vida política, aspirando al Congreso de la República, y esta es su tercera vez como aspirante a la presidencia. Si usted hace una comparación de lo que ocurrió en anteriores ocasiones, cuando usted también aspiraba a este cargo, con la realidad política que hoy vive el país, con la denuncia de diversas instituciones por la corrupción, financiamiento de partidos políticos y todo lo demás, ¿cómo evalúa usted este momento del país en la vida política? Es un proceso totalmente atípico, diferente a lo que había sucedido con anterioridad. Yo gané 2 diputaciones en el distrito de Jalapa. También fui coordinador de campañas, gané una campaña como director de una campaña. He vivido otras campañas como candidato presidencial y no se había dado lo que se está dando hoy. A escasos días de la elección, lo que se está dando es un pueblo que está inconforme. Un pueblo que está cansado del político que miente, el político que lo único que busca es utilizar al electorado para lograr los fines de los cuales se ha proyectado, ha establecido. Hoy en Guatemala pues hay que tener mucho cuidado incluso con la oferta política que se hace, porque el pueblo de Guatemala ya alzó la voz. ¿Cree que esto va a incidir en las urnas a la hora de que la gente asista a votar? Acá sabemos que es voluntario y que se invita a que la gente participe, pero ¿cree que esto podrá tener alguna repercusión el próximo día de los comicios? Es probable que haya abstencionismo, porque hay guatemaltecos que ya no quieren creer en la clase política. Hay que devolverle la confianza a los guatemaltecos, transmitiéndoles verdades, haciendo planteamientos concretos, soluciones reales y viables. Para ganar votos muchas veces se ofrecen cosas irrealizables en Guatemala, incluso no miden la magnitud de presupuesto que tenemos o de recaudación, si tenemos presupuestos que pueden ser financiados a través de la recaudación. Y si tenemos presupuestos que no sean financiados por la recaudación, entonces no pueden ser viables las propuestas políticas. Pero con tal de ganar una elección y alcanzar el objetivo que se ha establecido para la vida de un político,
miente, se miente, y cuando se llega al poder no cumple con los planes de gobierno, los programas de gobierno. Hoy creo que el abstencionismo pueda incrementarse, porque el guatemalteco está reacio a la participación. Veamos las manifestaciones de todos los sábados que no paran. Eso no se había dado. Yo creo que esto se debe haber dado con mucho más tiempo de anticipación en otras elecciones anteriores. Exigirle a la clase política que sea transparente en su gestión. Hay que fiscalizar y darle oportunidad al pueblo de Guatemala que exprese su malestar. Hablando de transparencia, obviamente la corrupción es ese mal que ahora está afectando a todos los guatemaltecos y es por eso que han salido, como menciona, a las calles a manifestar frente al Palacio Nacional sábado tras sábado. La corrupción es el tema acá y es difícil decir que ahora los candidatos que se están lanzando a la presidencia de Guatemala no van a ser quizá muy analizados, ¿no? por su pasado. Quería preguntarle, Sedesol, una institución bastante cuestionada durante el gobierno de Alfonso Portillo, usted la precedía, se le acusaba de también corrupción dentro de la misma. ¿Cómo se desliga usted de esto ahora que está buscando otra candidatura a la presidencia y también la amistad con Alfonso Portillo? Porque muchas personas toman eso en cuenta. ¿Cómo no? Primero, María Arnello, quisiera saber quién hace los señalamientos de corrupción de Sedesol y cuáles son las evidencias. Se hizo en el gobierno de Alfonso Portillo. ¿Pero quién la señaló? No tengo aquí la documentación, pero sí sabemos que fue una institución muy señalada. No, pero ¿quién la señaló? En primero, ¿hubo denuncias? No sé si hubo denuncias. No, entonces todo fue mediático. Pero sí hubo señalamientos, pero por eso le estoy preguntando, porque es algo que uno escucha y que la población escucha y que uno dice, bueno, tendría que venir y aclarar, porque como le digo, la corrupción y todo lo que ha pasado, no estoy acusando aquí a nadie, sí, sino que, pero sí se cuestiona el pasado que pudo haber tenido un candidato a la presidencia de Guatemala. Gracias a Dios yo le puedo decir lo siguiente, yo tengo un pasado limpio y transparente. Yo no puedo negar que he sido amigo de Alfonso Portillo, porque lamentablemente en Guatemala y en el mundo no se dignifica la amistad, esos valores se han perdido. Cuando un amigo está en problemas, los que dicen ser amigos se corren y se van y lo niegan. Mario Estrada no niega a los amigos y no ha negado a nadie. Yo voy a seguir respaldando y conservando la amistad. Y eso sí tengo. Como un principio básico que tiene Mario Estrada es de que reconoce la amistad. No tengo muchos amigos, pero cuando tengo amigos, yo estoy con ellos hasta el final. Que ellos tengan un problema o tengan un pasado, es un problema que ellos tienen que resolver y que si yo los puedo apoyar, los puedo respaldar, los voy a apoyar y los voy a respaldar. ¿Le hubiera gustado que Portillo se sumara a las filas de su agrupación política? Está con otra agrupación política, bueno, en una cuestionada candidatura para ser diputado, pero lo invitó, ¿le hubiera gustado que formara parte de su equipo de planilla para estas elecciones? Nunca invité a Alfonso Portillo que estuviera conmigo, nunca, ni en las elecciones pasadas, ni en esta. En las elecciones pasadas yo visité todos los días a Alfonso Portillo en la cárcel, todos los días. Los días que yo no estaba en la capital o salía de viaje, pues obviamente no podía ir, pero cuando estaba acá en la ciudad, yo visité a Alfonso Portillo todos los días a la cárcel. 2 horas, 1 hora, siempre estuve con él y estuve luchando para ver cómo lo apoyaba y lo respaldaba. Pero nunca llegué a la cárcel a decirle, apóyame y respaldame en mi candidatura. Había romería de muchos políticos que lo único que llegaban a hacer a la cárcel era pedirle que lo respaldara y que si podían utilizar su imagen. Yo nunca propuse utilizar la imagen. Si bien es cierto, Alfonso Portillo dio unas declaraciones por la televisión, fue iniciativa muy personal, muy propia, pero nunca se lo pidió que nunca recibió una invitación oficial. Nunca se lo hice y ahora que regresó, lo único que yo hice cuando él vino a Guatemala fue visitarlo a su casa y decirle que yo iba a darle un abrazo y a manifestarle mi alegría y mi satisfacción de que él hubiese regresado a Guatemala a reencontrarse con su familia, con su mamá, con su hermana, con su hija, con todos los que lo querían. ¿Qué plantea la UCN en cuanto a la lucha contra la corrupción? Me imagino que en su plan de gobierno, el tercero que elabora después de 2 elecciones anteriores, está haciendo hincapié en la lucha contra la corrupción y de qué manera garantiza la UCN llegar al poder, que va a tratar de crear una institución que realmente cumpla con la función de luchar contra la corrupción. El tema de la corrupción es un tema muy candente ahorita en Guatemala, a todas luces, desde los alcaldes, los miembros de una corporación, los diputados, y hablando de diputados, pues es un congreso que deja mucho que desear hoy por hoy en Guatemala,
y no digamos los que están haciendo gobierno, ministros, directores y el mismo presidente. Nosotros en UCN hemos decidido crear un observatorio ciudadano para controlar lo que es la función pública en el país. Esto tiene que funcionar a través de un consejo, y este consejo tiene que ser integrado con personas representantes de los diferentes sectores del país. También lo que permite esto es darle más cobertura a la participación ciudadana, pero para esto tenemos que aprobar o impulsar las leyes que están pendientes de aprobarse en el Congreso de la República, que no sé por qué están creando tantos obstáculos para aprobarlas, si esto lo que va a venir a hacer es sanear el Estado. La ley electoral y de partidos políticos ya debió haber sido aprobada desde hace mucho tiempo. Yo no sé por qué el empecinamiento o el entrampamiento de no querer aprobar la ley electoral y de partidos políticos. Con eso se evitarían muchas cosas. Cuando usted fue diputado, ¿había interés en modificar esta ley? Todavía no había nacido la propuesta, pero nosotros, y en lo personal, sí hemos estado de acuerdo para que esta ley se reforme. Hay muchas leyes que hay que reformar. La ley de contrataciones del Estado es otra. Vea las altas comisiones que se están dando en el Estado. Muchos hablan de los sueldos de los ministros y del presidente, que creo que ese no es el gran problema de Guatemala. El gran problema de Guatemala son las altas comisiones que se manejan en las diferentes dependencias del Estado, donde se trabajan compras o asignaciones de obras. Ahora se están hablando de comisiones de 30 hasta 40% por la asignación de una obra. Entonces las obras llegan de mala calidad, obras que se deterioran a los pocos meses después de haber sido ejecutadas y obras que no se terminan porque al contratista o al ejecutor no le alcanza el presupuesto para poderlas ejecutar. ¿Con qué criterio elige su agrupación política a las personas que van en estas elecciones con aspiraciones a llegar al Congreso de la República, su candidato a la vicepresidencia? ¿Cuáles son esos elementos y cómo garantizan que estas personas, además de ser idóneos también, porque es un tema que ahorita se está cuestionando mucho, ¿no? ¿Qué pasa con las personas y su pasado político, ¿no? O si tienen relación a algún caso anterior. ¿Cómo han elegido ustedes a las personas que van en su agrupación política para estas elecciones? Los partidos políticos, ahí sí que entre comillas somos democráticos, y UCN sí es democrático. Yo le podría decir a ustedes de que nosotros invitamos